Hola, bienvenidos a este espacio Padres al Día. Es un podcast dedicado a las familias, especialmente a los padres, donde trabajamos diferentes temas. En esta nuestra tercera temporada estamos hablando de la adolescencia, una etapa que considero súper importante y que está llena de muchos cambios. Creo que la adolescencia nos llena de esas decisiones que marcan nuestra vida adultos. Te habla María Virginia Torres, psicóloga clínica y family coach, y me despierto cada mañana con la intención de poder acompañar a las familias a lograr tener esa familia que tanto desean. Y me acompaña Yainiwel Romero. Ella es life coach, psicóloga clínica y especialista en sexualidad infantil y del adolescente. Yaine tiene mucho tiempo de experiencia trabajando con familias y es mi aliada perfecta para hablar de estos temas. Yaine, bienvenida a este espacio. Gracias María Virginia por esta invitación. Qué bueno, gracias a ti por estar siempre con disposición, ¿no? Yaine, hablemos en nuestro segundo capítulo sobre la sexualidad en la adolescencia. Es un tema que he visto con mucha frecuencia últimamente en los papás un poco preocupados por el tema de lo prematuro. En muchos aspectos, yo me pregunto si será que es prematuro para ese papá o si realmente los chicos están iniciando a muy temprana edad. Bueno, María Virginia, la sexualidad es una de los aspectos de la adolescencia que creo que caracteriza a esta etapa, porque generalmente la iniciación sexual se da en esta etapa, ¿ok? Desde hace muchos años, el promedio de iniciación sexual está en 15 años. Y eso no es ahorita, ¿okay? Ahora los papás se me asombran, pero eso viene desde hace muchos años atrás. No sé exactamente definir el tiempo, pero sí desde hace mucho tiempo, desde hace bastante. Cuando nosotros hablamos que alrededor de los 15 años hay una iniciación sexual, nos interesamos en entender por qué a tan temprana edad. Para mí todavía faltan muchas cosas que el adolescente incorpore en ese desarrollo para que ya esté sexualmente activo. ¿Qué pasa? Que para mí, que tengo tantos años trabajando en esto, es poca información. Y parece mentira que en este tiempo todavía los adolescentes tengan poca información. Hay mucho tabú en relación a esto y todavía muchos padres piensan que si les hablamos de sexualidad a los adolescentes, ellos se van a interesar o van a iniciar su sexualidad a temprana edad. Y es al contrario, hay muchos estudios que nos hablan que a medida que el adolescente tiene mayor información, tiene mayor control sobre sus reacciones, sobre sus decisiones al momento de iniciar la sexualidad. ¿Por qué? Porque el desconocimiento muchas veces nos lleva a no saber detener una situación, ¿ok? A lo mejor a dejarme llevar por el momento, el adolescente es muy vulnerable en esta edad a ser influenciado por los grupos, ¿ok? Y porque todas mis amigas ya lo hicieron, entonces yo soy la única que no lo he hecho. Entonces, a medida que el adolescente tiene mayor información, tiene mayor control sobre las cosas. Y yo siempre les pregunto, les hago esta referencia a los papás, porque muchas veces nos encontramos en una situación y nosotros decimos, yo hubiese reaccionado de otra manera. Y es como el factor sorpresa. ¿Nunca te ha pasado que te quedas en una situación y no sabes cómo reaccionar porque nunca no te ha sucedido, no estás preparado para reaccionar ante esa situación? Y muchas veces uno dice, hubiese hecho esto o porque no correspondí de esa forma. Cuando nosotros preparamos a los adolescentes en varias situaciones, ellos van a saber cómo reaccionar ante todo esto y muy probablemente tengan más alternativas de cómo frenar una situación, de cómo tomar una buena decisión en ese entonces. Entonces es bien importante que nosotros trabajemos con ellos esta situación. A mayor información que le demos al adolescente,
más tarde inicia su sexualidad. Está comprobado en muchos estudios. Y nosotros como papás tendremos que cambiar un poco ese temor que tenemos de hablarles, de explicarles, de darles detalles, porque pensamos que eso les va a despertar la curiosidad y el interés. La curiosidad y el interés es propio de la edad, ¿ok? Y no se la tenemos que despertar, eso se despierta solo. Okay. Ellos van a tener de igual manera la curiosidad y el interés, pero si está canalizado de forma adecuada, si nosotros le damos la información, ellos además van a tener la oportunidad de recibir una información adecuada y fidedigna y no la están buscando por cualquier lado, que muchas veces llega de forma errónea, con muchos mitos, con muchos prejuicios y con situaciones que no son reales, sobre todo si la buscan en la pornografía, que es muy común, sobre todo en los varones, que busquen enterarse de todo este proceso de sexualidad en estas páginas, y acuérdense que hoy en día todo está a un clic. Claro. Entonces tienen una información que no es la sexualidad verdadera y comienza toda una serie de problemas importantes en cuanto a su desempeño, porque ellos se comienzan a comparar y los estándares estos son demasiado elevados y empiezan a generar angustia, ansiedad en relación al funcionamiento sexual de ellos mismos y a pensar que lo que se van a conseguir en su pareja también tiene estos estándares sumamente elevados y no es así. Entonces trae muchas consecuencias el no informarlos, el no educarlos. Claro, claro, Yainer, cómo generar esa apertura en nosotros como papás para poder acompañarlos a ellos en ese proceso, tomando en cuenta que es algo normal, sí. Es algo que debe sentirlo un adolescente y nosotros lo ayudamos a canalizarlo. Sí. ¿Qué hacemos como papás si nos enteramos? Porque habitualmente los hijos no le dicen a papá o a mamá, mira, estoy saliendo con un muchacho y nos vamos a tener relaciones sexuales, no lo dicen. Los papás nos enteramos. ¿Qué hacemos ante una situación como esa? Nos enteramos que nuestra hija o nuestro hijo tiene relaciones sexuales con su novio. Mira, de ahí quiero rescatar dos cosas, María Virginia, porque ellos no lo dicen porque nosotros no le damos esa apertura, claro. ¿Okay? Ellos no lo dicen porque ellos saben la reacción que va a tener mamá o papá. Lo ideal pudiera ser que ellos contaran con nosotros para esa iniciación sexual, ¿ok? Que ellos pudieran llegar a decirnos, mamá, papá, quiero iniciarme sexualmente, ¿qué debo hacer? Ir a un médico a tomar pastillas anticonceptivas si ese es el método que vamos a utilizar, a que la salud y la responsabilidad sexual esté allí desde el principio. Y yo creo que allí es que está la labor de los papás, entender que esto va a ocurrir muy probablemente durante la adolescencia o finalizando la adolescencia e inicio de la adultez, pero que son pocos los casos que llegan hasta allá. Y entender que esto va a ocurrir y darle los recursos a ellos para que lo hagan de una forma sana y responsable. Si nosotros no, la educación sexual muchas veces está basada en evitar que los adolescentes inicien su sexualidad, y yo creo que eso es un error grave. La educación sexual debe estar analizada a que el adolescente pueda tener una sexualidad sana y responsable, que se pueda responsabilizar de sus actos, que pueda tomar las decisiones correctas y que tenga esa iniciación cuando realmente esté listo y preparado y no por cuestiones de presión social o de presión de la pareja y todas las otras circunstancias que se generan. Pero si nosotros los educamos en función de que ellos aprendan a tomar su decisión y cuando la iniciación sexual llegue, sea algo hermoso, algo bonito, algo que es tan importante como el área de sexualidad, ellos van a tener la confianza de buscarnos cuando tengan un problema, cuando se sientan mal, si vemos si hay alguna enfermedad, que ellos se aprendan a cuidar, a proteger de cualquier enfermedad,
que sepan dónde, cómo, cuándo lo van a hacer, porque eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con toda la restricción, con todos los mitos, con todo lo que hay alrededor de esto? Entonces ellos lo hacen en un baño en el colegio, detrás de una casa, en algún espacio, en un carro todo rápido, y que todo esto genera un montón de problemas. Entonces yo creo que allí está el revisar nosotros un poco como padres cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores, y tratar de inculcar eso desde temprana edad para que ellos vayan a la par con eso y entender que es una decisión, ¿okay?, que ellos van a tomar, y que no, que muchas veces no va a concordar con lo que nosotros queremos o esperamos. Es verdad, lo ideal sería que fuese de adulto, pero hay muchas cosas que tienen un ideal y no se cumplen. Entonces, claro, dentro del proceso que se vaya a hacer, igual lo van a hacer, que lo hagan de la mejor manera posible, de la forma más responsable posible. Y si nosotros hacemos bien el trabajo, la iniciación sexual se extiende a una edad donde ellos se sienten listos y preparados para. Exactamente, Yaile. Esa importancia de actualizarnos, es decir, no nos podemos quedar con esa educación que nos dieron nuestros papás o con esos ideales que tenemos. Más bien tenemos que acompañar a nuestros hijos partiendo de eso que tú dices, de que es algo, que es algo fisiológico, de que es algo normal, que no le darle ese sentido negativo que le damos muchas veces al tema como padres, para lograr que nuestros hijos confíen. Mira qué hermoso sería eso que tú dices: papá, mamá, quiero iniciarme sexualmente, ¿qué debo hacer? Claro, eso es casi una utopía, pero sería hermosísimo. Sería mi sueño dorado, que lleguemos a ese punto los padres con los hijos, pero es que hay mucho tabú, y esto está muy relacionado, María Virginia, con la parte cultural, porque vemos a papás varones diciéndole a los hijos varones: ya tuviste sexo, ¿cuántas niñas? Ya tocaste por aquí, ya agárrate. Y vemos a esos mismos papás con hijas hembras diciendo: cuidadito si vas a hacer. Entonces hay una contradicción enorme, claro, en ese proceso de educación, porque no te estás poniendo en esos zapatos, y estamos presionando a los varones a que tengan relaciones sexuales, y a las niñas las estamos conteniendo, y hay una serie de factores que están influyendo allí. Yo he tenido papás en consulta, ¿okay?, de niños de 15, 16 años, que me dicen: es que estoy preocupado, lo traigo a consulta porque es que yo no le conozco ni una novia. Y ese es el motivo de consulta. Cada uno tiene su momento, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su ritmo, y eso tenemos que aprender nosotros a respetar como padres a nuestros hijos, que ellos vivan sus etapas, que se sientan preparados, y que ellos busquen, nosotros los acompañemos en su desarrollo, no que empujemos o atajemos alguna situación, ¿ok? Evidentemente dentro de los valores, dentro de toda la importancia que tiene y la responsabilidad que tiene una iniciación sexual. Y eso es algo que, si ellos lo entienden, lo van a considerar así. Claro. Claro, claro, Yaine. Y esa importancia de como padres a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que obviamente si queremos limitar a nuestras hijas, pero estamos educando a nuestros hijos de esta manera, ¿sabes? Nuestras hijas van a estar con esos hijos que nosotros estamos educando. O sea, es totalmente contradictorio. Por eso es importante estar como conscientes de todo el tema y acompañar a nuestros hijos, que sea en el momento que ellos decidan, pero que sea porque quieren, porque esa es la persona con la que quieren iniciarse sexualmente, y no porque se sientan presionados. O no porque es que voy a hacerlo porque mis padres me dicen que no debo hacerlo, entonces yo más me empeño. Porque una de las características de la adolescencia es eso, realmente, que ellos, en busca de esa identidad, en busca de ese yo quiero ser yo sin que nadie me imponga nada, a lo primero que, la primera barrera que encuentran es la de nosotros. O sea, mientras nosotros estamos más rígidos, hay más posibilidad de que eso se fracture. En cambio, si somos flexibles, podemos poner límites, pero con una flexibilidad adecuada. Claro, claro. Yaine, excelente tema.
siento que la sexualidad en la adolescencia es así como la primera banderita que sacan Sí. los chicos y que, no, y que como papás muchas veces es lo que no, nos pone barreras con ellos, lo que nos distancia, lo que nosotros empezamos a ver, ¿por qué haces eso si te pedí que no lo hicieras? O por qué, en vez de como entender que es un proceso natural, que nuestra Sí. labor es acompañar, decirle, mira, en mi experiencia yo te recomiendo esto, pero la decisión es de ellos. La Exactamente, decisión va a ser de y ellos. confiar en esos procesos, porque nosotros Exacto. como papás, para nosotros es difícil verlos crecer, y eso es Claro. una realidad, pero crecen. Nosotros Sí, no podemos decir, cuando yo sienta que él o ella están listos, es que lo va a hacer, o sea, no, cuando él o ella se sienta claro. listo, es que va a dar un paso específico, y sí, a veces nosotros los vemos muy jóvenes, pero son parte de las experiencias que tienen que ellos ir acumulando para formar ese ser que son independientes e individuales. Exactamente. Entonces, Jaime, rescatemos los aspectos más importantes que como papás debemos tener en cuenta para manejar la sexualidad con nuestros adolescentes de forma adecuada. Ok, creo que el primero, como siempre le digo a los papás, trabajar en nosotros mismos. Ese yo siempre es el primer factor en todo lo que trabajo. ¿Por qué, María Virginia? Porque si nosotros trabajamos en nuestras creencias, en lo que nosotros asumimos como sexualidad, nosotros vamos a tener la oportunidad de acompañar a nuestros hijos. A medida que nosotros estemos sanos, los vamos a poder apoyar a ellos en ese proceso, entender que son jóvenes, que ellos necesitan aprender a tomar sus propias decisiones, que esto es algo individual y que por más que no nos guste, le pertenece a ellos, que necesitamos educarlos en sexualidad para que ellos puedan ser responsables y poder tomar la decisión correcta en el momento correcto, y pues permitir que ellos vivan y exploren su propia sexualidad. Claro, hermosísimo, Jaime. Gracias por esta hermosa experiencia. Sé que es un tema súper amplio y que en la Sí. actualidad hay tanta información sexual, tanto acceso a la sexualidad que si como papás no nos encontramos presentes, no hablamos sobre el tema, no preguntamos qué estás viendo, qué conversaciones tienes con los amigos y los chicos en la medida de que se genere confianza, van a ir conversando con nosotros y los vamos a poder ayudar a aclarar tanta información que hay. Y a que Sí. ellos entiendan, sabes, esta información es falsa, como conversamos al principio, y la realidad es esta, y que ellos puedan sentirse como cómodos con el tema, creo que tendremos éxito en cómo Sí, ellos van a ir desarrollando su sexualidad. La decisión es de ellos, pero lo vamos acompañando en el proceso. exactamente. Y definitivamente, si nosotros utilizamos la educación sexual cuando nos está haciendo falta, ya estamos tarde. Exacto. Esto tiene que ser desde que no haga falta, desde allá, desde atrás, creando esa base. Exacto, desde la primera infancia, empezar hablando como acorde a su edad de todo lo que tiene que ver con educación sexual. Así es, así es. Gracias, Jaine, por esta información y gracias a todos los que nos escuchan. Creo que es valiosísimo poder compartirlo. Muchos papás se sienten muy preocupados por este tema y creo que esto nos da como ese inicio. Muchas veces hay que hablar mucho más. Muchas veces, como Claro. dices tú, hay casos Esto es un específicos. pedacito chiquitico de todo lo que necesitamos saber. Exactamente, hay casos específicos que necesita conversar, pero bueno, ya tenemos acá una especialista que si nos sentimos que no podemos con alguna situación, busquemos ayuda. No esperemos que nuestros chicos tomen decisiones que le marcan el resto de su vida. Gracias, Así Jane, por acompañarme. Compartan este es. video y nos vemos en un siguiente episodio.